Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Mis dulces gratis causaron turbulencias en el lugar. No cuidaban bien sus dientes. He guardado reseñas de clientes que han visitado la clínica de Pan. La dentista es hermosa. Me reí y me detuve de repente cuando se me vino una idea a la mente. Encontré una manera de contactar a Pan. Le escribiré. Mi corazón tembló y casi cambié de opinión, pero vivir así tampoco ayudaba. No nos habíamos visto, no estábamos juntas. Mi mundo no estaba completo. Me levanté y caminé hacia la parte trasera del mostrador. Agarré un trozo de papel. Volví a la mesa y me senté mientras escribía. Pero mi atención no estaba en la hoja de papel que tenía delante de mí. ¿Qué es lo que debo decir? Hice una pausa y dejé escapar un gran suspiro. Quería una frase genial. Tomé mi teléfono y busqué un increíble mensaje de amor. Lo encontré en un sitio web que aportaba lemas de películas interesantes. Encontré un mensaje que encajaba perfectamente. El tiempo dirá cuánto te amo. El lema era de una película llamada Doctor Strange. No tenía idea de qué contexto hizo que un personaje dijera esa línea, pero para mí significaba exactamente lo que decía. Le esperé 5 años, desde el funeral de Kawi hasta hoy. Luché por ella, pero significa mucho para mí. No hubo ningún momento en el que no la amara, no hubo ningún momento en que me olvidara de ella. Le entregué el papel al pequeño niño. Fui al mostrador y puse un trozo de papel en una caja, aunque él se ofreció a pagar. Papel al niño. Solo tómalo y dáselo. Gracias por ser mi amigo. Le entregué el papel al niño. Solo tómalo y dáselo. Gracias por ser mi amiga. Prometo que te daré un gran abrazo si Pan se convierte en mi novia. El sinvergüenza abandonó mi tienda. Cada paso que daba hacía que mi corazón latiera más rápido. ¿Por qué? Esa era mi letra. Pan conocía mi letra. Ella lo iba a reconocer tan pronto como lo viera. Después de eso dependería de nuestro destino si ella volvería a hablarme. De lo contrario, estaría aquí esperando, tristemente sola. Pero yo esperaría. Moví la pierna nerviosamente, como si hubiera un terremoto bajo mis pies. Cada segundo que pasaba era lento, caminé en círculo. Después de 20 minutos, el sinvergüenza regresó y se sentó deprimido en una silla. Ella no está allí. ¿No está ahí? Yo también me sentí deprimida. Todo el sudor fue un desperdicio. ¿Dónde está el papel? Se lo di a una recepcionista. Tal vez la vea mañana. Te pediré otro trozo de pastel mañana. Adiós. El chico genial apareció y se despidió. No esperaba nada. No tenía ganas de mantener la tienda abierta. Un reloj en la pared marcaba las 6:30 p.m. Si la tienda hubiera permanecido abierta, podría haber habido clientes. Pero no estaba de humor. Quería irme a casa. Fui al fondo del mostrador y conté el dinero. No fue un mal día, pero tampoco un buen día. También perdí un trozo de pastel. La campana en la entrada de la tienda sonó para avisarme que alguien había llegado, pero no aparté la vista del trabajo que estaba haciendo. La tienda está cerrada, pero no había señales de que la campana sonara nuevamente. Nadie habló. Miré hacia arriba y vi una mujer con cabello corto. Miré hacia arriba y vi una mujer con cabello corto y un pequeño rizo. Ella me miró sorprendida y se tapó la boca con la mano. No me esperaba eso. En realidad, lo esperaba y luego me decepcioné. Y ahora estaba tan sorprendida. Era Pan. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.